Señores, nosotros vamos a hablar de algo muy humano, de algo muy sensible, de algo que nos toca directamente a todos los que tenemos una pizca de sensibilidad y de compromiso social con la inclusión. Nosotros vamos a hablar de personas en condiciones de autismo y para ello vamos a conversar, a iniciar esta entrevista con una mujer que tiene más de 15 años trabajando día y noche con el tema de autismo y que ha creado una fundación divina que es un centro de bendición, es la Fundación de Manos Unidas por el Autismo. Ella es Odil Villavizar, a quien quiero de toda mi vida, porque además es comunicadora, ella es una artista del lente gráfico y muchas portadas lindas que le dio a mucha gente. Sí, Odil, bienvenida seas a este tu espacio, a este programa que busca justamente integrar a esa audiencia que está ahí, que es parte de nosotros. Los temas que aquí tratamos es la misma gente que nos lo genera, porque ellos son la materia prima. Así es que bienvenida a este espacio y aquí están mis compañeros deseosos de hablar contigo, Odil. Gracias por la invitación. Mira, Odil, uno que ha visitado otros países y uno ve cómo se tratan a las personas con otras inteligencias, que me gusta ese término. En el caso de la República Dominicana, ¿está preparado este país a nivel de respaldo institucional para tratar con estas inteligencias especiales, llamadas autismo, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros realmente en todos los años que yo tengo mis hijos, porque ya tan grandes, 23, 19 años, puedo decir que hemos avanzado, pero el avance ha sido muy lento. Todavía estamos en pañales, para no decir que estamos naciendo, ¿verdad?, del vientre de la inclusión. Todavía falta mucho por hacer, los muchachos siguen creciendo y siguen creciendo, así mismo crecen las desoportunidades o diríamos la escasez de oportunidades en nuestro país. Las necesidades que ellos tienen, gracias. Yo entiendo que en otros países, aunque la persona con una discapacidad en sentido general, quizá no tenga, no pueda aprender quizá a leer o no tenga una vida totalmente independiente, pero el sistema le da la oportunidad de poderse integrar o incluir hasta en un trabajo, una oficina, limpiando mesas o sacando fotocopias. En la escuela, pues el Estado le da todas las facilidades para que ese niño pueda recibir su educación gratuita. Entiendo que nos falta mucho, no quiero atacar a nadie, pero hay que hacer más, mucho más todavía. Sí. Odil, ¿cuál es el mayor desafío que presenta una familia que tenga un miembro con estas condiciones especiales? Sí, el mayor desafío sería lo que son las intervenciones. El costo de las terapias y de los tratamientos es sumamente costoso con cualquier discapacidad. Todo lo que tenga que ver con la educación, pero especialmente la intervención que las personas con autismo necesitan. Es sumamente costosa porque es un servicio, o sea, una intervención integral, no es solamente un terapeuta, sino que ese niño necesita lenguaje ocupacional, también necesita un tratamiento médico y una alimentación adecuada. Terapias motoras. Sí, diferentes tipos de intervenciones, un trabajo integral en la escuela. Muchas veces para poder el niño ir a la escuela necesita una maestra de apoyo, una maestra acompañante que esté con el niño para que pueda también ser incluido de manera adecuada, porque es otra cosa. Hablamos mucho de inclusión, pero realmente la realidad no es esa. La realidad es que muchos de nuestros niños se quedan sin la escuela, se quedan en sus casas porque no hay esa, o sea, es mayor la demanda que la respuesta que puede dar tanto el Estado como los centros privados. Odil, tú que estás metida desde hace más de 23 años en ese mundo de las personas con trastornos del espectro autista, tú que has vivido en carne propia la realidad de tener a dos miembros de la familia en esas condiciones y que has tenido que lidiar y ver, ¿qué radiografía me haces del manejo que se da a esas personas en condiciones de autismo
y la respuesta que ha venido dando el Estado, que en determinados momentos parecía haberse organizado, pero cuando pasamos balance, vemos que no se llegó a organizar ninguna política en ese sentido. Sí, yo entiendo que lo que falta más es voluntad, porque dinero está, o sea, los fondos están. Lo que falta es la voluntad de un Estado, porque tengo que decirlo, con sinceridad, nosotros las familias tenemos que hacernos como coterapeutas de nuestros hijos, estudiar, o sea, nosotros allá en la fundación ayudamos a los padres para que se formen y aprendan a conocer la condición. Yo siempre le digo, usted tiene que ser más fuerte que el autismo. Si tú dejas que el autismo te arrope, te embromaste. Tiene que ser, y la única forma de tú poder atacar al enemigo es aprendiendo y conociéndolo, y tú poder intervenir a tu hijo adecuadamente. Aquí realmente falta, como dije ahorita, falta mucho por hacer. Las familias nos quedamos realmente en una situación de desamparo, a pesar de que hay algunas instituciones que sí están abiertas a la inclusión, pero a veces no saben cómo hacerlo. Entonces volvemos otra vez como al inicio, de que nos quedamos muchas familias con un hijo o dos o tres, sin las respuestas adecuadas, sin las respuestas necesarias que esa población necesita. Realmente también entiendo que hay mucho camino por recorrer, y también se necesita un Estado, un sistema que realmente se abra a esa inclusión y se abra como a esa, diríamos, poderle dar respuesta a esa población, no solamente con autismo, con cualquier discapacidad. Claro. Porque yo veo y lo vivo en mi propia casa, a pesar de que muchas personas piensan que como yo soy directora de la fundación y conozco muchos profesionales, las cosas son mucho más fáciles para mí, pero a mí también me cuesta muchísimo porque ya mis hijos son grandes. Cuando estaban pequeños a veces era un poco más fácil. Ahora que ellos han ido creciendo, pues las oportunidades son menos, porque todo lo que es las terapias se enfoca más en niños de 3, 4, 5, 6 años. Cuando tú le hablas de un adulto con una discapacidad, con una condición, se hace mucho más difícil poder incluir ese joven en todas las actividades o en la sociedad, en la escuela, en la universidad, en un centro de capacitación vocacional. Se hace muy complejo. Realmente. Odil, mencionaste la fundación y a mí me gustaría que la audiencia de Su Mundo con el Pueblo conozca un poco más de esta estructura que lleva 15 años brindando servicios a la población. ¿En qué consisten esos servicios? ¿Cómo se manifiesta? ¿De dónde obtiene los recursos para echar el pleito? ¿Qué hace la Fundación Manos Unidas por el Autismo? Manos Unidas por Autismo es una institución que surge por la necesidad de darle respuesta a nuestros hijos, a mis hijos. Y desde el 2007, cuando empezamos a dar charlas en los diferentes espacios que nos prestaban para eso, y bueno, luego ya tenemos la fundación, gracias a la Fundación Quiereme Como Soy, que fue que nos donó los fondos para poder adquirir el local. Gracias a Dios es propio. Eso nos ayudó bastante en la pandemia de no cerrar, porque no teníamos que pagar local. La fundación desde sus inicios pues le da respuesta a las familias que tienen algún niño o adulto con autismo desde una intervención integral. Trabajamos con niños desde 2 años hasta los adultos. Es una de las pocas instituciones en el país que trabaja directamente con adultos y jóvenes, adultos sin importar su edad. Sin límite de edad. Sin límite de edad. En todas nuestras intervenciones siempre hacemos todo lo posible por enfocar el servicio, ¿verdad?, a que el niño o la niña o el adulto sea lo más independiente posible. Trabajamos diferentes áreas, desde la terapia ocupacional, la escolaridad, y abrimos ahora reciente un programa escolar, porque se quedaron muchos niños sin el servicio, sin la escuela. Y nosotros entonces abrimos el programa ahora hace 2 meses. ¿Hay alguna estadística a nivel de la República Qué bueno que usted Dominicana? menciona eso, porque y ahora estamos en censo. Estamos en censo, pero realmente no hay en las preguntas que yo hasta le pregunté a la persona que fue a mi casa, que yo tenía 2 hijos con autismo, pero que no veía en el formulario, renglón para registrar. No veía ninguna pregunta. Y realmente la persona que me atendió ni me hizo mucho caso. Yo le dije, pero entonces, ¿y no lo van a contar a ellos, o sea, a las personas que tienen una discapacidad? Y él me dijo, no tengo conocimiento. Y no había ninguna pregunta específica. Y yo entendí que eso era un momento, inclusive hicieron
varias reuniones con las instituciones. El CONADI hizo hizo 2 reuniones para ver cuál era la pregunta que debían de colocarse en el formulario y no estaba. O sea que seguimos invisibles. Yo insisto en que ese formulario le faltaron preguntas y le sobraron otras innecesarias. Sí, No me hagas recordar eso, por favor. Investigaron más que electrodoméstico había en la casa y otra. Sí, porque es un inventario para después. Pero No entonces entiendo esa pregunta que debió de ser para nosotras las familias que tenemos, que somos muchas familias en el país, que debieron de investigar cuántas personas con autismo, con síndrome de Down, con parálisis de cerebral, con otras condiciones, otras discapacidades. Eso era relevante porque así el Estado puede saber a dónde dirigirse y dónde hace falta escuela, dónde hace falta un centro de vocacional. ¿Qué tipo de atención? ¿Qué tipo de atención que no tiene seguro? Que no, tú sabes, no, pero nada, vamos a ver en cuántos años es que va el otro centro. En 10, son cada 10 años. En el sistema de salud pública, así le puede permitir a las autoridades sacar, si quiere, como un renglón para este tipo de situaciones. La encuesta en hogar, discúlpame Joaquín, la encuesta en hogar toma en cuenta esas variables, ¿no? Entiendo que debería de tomarlo en cuenta eso. Sí. Claro que sí. Hay que buscar esas estadísticas porque a juzgar por lo que hemos visto en los últimos tiempos, hay una aparente tendencia de aumento de situaciones de personas con distintas discapacidades. Sí, inclusive en los últimos, después de la pandemia, nosotros estamos muy preocupados porque yo he visto un incremento muy significativo de personas con trastorno mental que se han estado identificando y más también, en el caso nuestro, que es lo que nosotros recibimos, ustedes no se imaginan la cantidad de niños que nosotros hemos diagnosticado en lo que va de año. Nosotros tenemos una estadística aproximadamente de como 150 niños de enero a la fecha que se han diagnosticado allá y nunca habíamos tenido, nosotros tenemos el servicio desde hace 4 años y nunca había estado tan alto. Una familia, ¿cuáles señales o cuáles indicadores tiene una familia para fijarse de que su niño tiene una condición especial? Sí, lo primero que yo le digo a los padres es que tienen que estar bien alerta cuando un niño ya al año y medio no habla. Exacto. Si el niño no habla con 1 año y medio... O por lo menos no lo intenta. Si está señalando, tiene una conducta errática. O sea, una conducta errática es un niño que cuando hay alguna situación, en vez de comunicarse, lo que hace es que explota en una crisis, llora sin motivo aparente, pareciera sordo, tú lo llamas y no responde al llamado. Es un niño que algunos tienen trastorno de sueño, algunos tienen movimiento estereotipado, como aletean las manos, caminan en puntillas, si tú le hablas pareciera no mirarte. Esos son signos de alerta, los primeros signos pero para mí lo que yo me empecé a dar cuenta de mi hijo cuando yo veía que él no hablaba. Yo decía, pero es que no habla porque ya tiene 18 meses, yo tengo una sobrina que se llevan como 2 meses y la niña habla como un periquito, entonces el mío no habla. Qué raro que este niño, porque como uno no tenía como un parámetro para poderlo comparar. Yo cuando ya iba a mi casa, esa niña era hablando muchísimo y el mío calladito y jugando solo y no compartía con ella. Yo le decía, algo anda raro aquí. Y yo se lo digo a los padres, no se pongan a pensar de que no, que el tío, que el papá habló tarde, que los varones son maletos, que el pediatra me dijo que eso es normal, que lo ponga en un colegio. No, si un niño no, hay unos hitos del desarrollo. Si un niño a una edad no hace lo que debe de hacer, algo no está bien. Ahí está el caso, por ejemplo, la gente que trabaja todo el tema auditivo para los sordomudos, hay un aumento grandísimo, sobre todo en el este, que es el lugar que yo más conozco, San Pedro, esa zona. Muchísimos sordomudos. Y precisamente teníamos un especialista que nos dijo que un niño puede mostrar con mucha anticipación que tiene un problema de audición y a veces por no tratarse eso a temprana edad, ese niño puede ser un sordomudo y eso sí se pudiera resolver, pero en el caso del autismo sabemos que hay condiciones mucho más especiales. ¿Y qué ustedes están haciendo en materia de educar a la población? Porque ustedes saben los casos que uno conoce de familias que tienen a alguien en esta condición especial, pero ellos ni siquiera saben que es autista y lo tienen ahí.
Sí, nosotros, por ejemplo, si nos solicitan, nosotros damos charla en escuela, en empresas que nos llaman. Realmente hacer una campaña de esa magnitud, entiendo que debe de ser el Estado, que es el que tiene los recursos para poder hacer una campaña como nosotros queremos, amplia, así mismo como hacen campaña de otras cosas que entiendo que no son tan significativas, pudieran hacer una campaña importante sobre no solamente de autismo, sino sobre la discapacidad y hacerla como por una campaña para las personas. Por ejemplo, yo veo en las calles aquí no se puede caminar. Yo tengo una empleada ya que tiene una discapacidad motora y cuando tenemos que hacer algún evento con ella, yo tengo que ir primero, o alguien de la fundación tiene que ir primero al lugar para ver si hay ascensor, si hay escaleras, si hay rampa, y si hay de todo eso, y nada más, y la persona está bien de su cabeza, o sea, no tiene ningún trastorno mental. Ella tiene una discapacidad que no le permite moverse adecuadamente como todos nosotros. Y nosotros tenemos que hacer eso como un rastreo en los sitios. Entonces, yo entiendo que se debe de hacer una campaña de concienciación y que la persona también tenga la empatía de ponerse en los zapatos de la otra persona, que yo no tengo ninguna discapacidad y cuando yo voy a los lugares, ustedes no se imaginan como o sea, estoy como identificada con el que no es vidente, inclusive allá en la fundación nosotros tenemos un chico que le hemos dado la oportunidad que tiene una discapacidad auditiva, no tiene autismo, pero la mamá no sabía dónde ponerlo y me rogó que si yo le podía dar la oportunidad. Imagínense cómo le digo yo a esa madre que no. Y el chico está allá en la fundación, en el programa de vida independiente. ¿Cómo manejan ustedes esos casos? Porque son capacidades distintas con las que hay que trabajar con ellos. Sí, él lo único que no escucha, pero lee los labios. Entonces tratamos de siempre hablarle. Ya yo estoy aprendiendo lengua de señas. Lengua de señas. Acuérdate que Infotep imparte el curso, él nos está enseñando y estamos buscando unos audífonos nuevos para él, para que pueda escuchar mejor. Mira, Odil, tú estás hablando y los compañeros te han preguntado respecto a otras condiciones especiales de las personas y de inmediato pienso en mi Catherine Flete, que justo en este momento está junto con Pachi. Catherine es una chica maravillosa, no vidente, que es abogada, toda una profesional, y una de las quejas de Catherine justamente es todo el obstáculo que tiene que encontrar. Imagínense ustedes que nosotros vivimos cuestionando el obstáculo que encontramos quienes tenemos visibilidad, quienes tenemos visión. Las aceras son un desastre porque la tienen copadas los padres de familia o quien les da la gana. Las calles son un desastre porque ni el peatón ni el conductor respetan el derecho ajeno. O sea, toda una dificultad. ¿Qué tenemos que hacer para que esta ciudad sea un poco más amigable con las personas que tienen discapacidades? Bueno, lo primero, como dijo el señor Marín, hacer una campaña. Se debe de hacer campaña porque cuando nosotros conocemos a una persona, yo a usted no lo puedo querer ni le puedo, hasta que yo no soy amiga suya y conozco la vida suya. Cuando yo lo conozco, entonces yo digo, mira, me gusta esa persona, una persona seria, decente. Pero si yo no lo conozco, primero hay que conocer la condición, primero hay que conocer la discapacidad para entonces yo tener ese aprendizaje y saber cómo tratar a todas esas personas. Y segundo, como dijimos ahorita, el Estado, porque realmente los recursos económicos los tiene el gobierno. Nosotras las fundaciones trabajamos con pocos recursos, el gobierno lo que nos da a nosotros son 50,000 pesos mensuales. Después nosotros tenemos que hacer muchísimas actividades para poder recaudar recursos y mantener ese edificio de 2 pisos como con 25 empleados. Y realmente el Estado debe de hacer esas campañas de concienciación, ver cuáles son las necesidades de la población, si es la escuela. Se está haciendo, o sea, ellos están haciendo el esfuerzo, porque no voy a, ¿verdad? Pero es que la demanda es mayor que lo que se puede ofrecer. Entonces ahí hay que buscar, por ejemplo, instituciones como nosotros, que podemos sí trabajar, que estamos trabajando, entonces darnos esos apoyos para nosotros poder abrir más opciones. Sí, y obviamente usted, si está hablando del local de acá, o sea,
tenía la pregunta de cómo ustedes se están haciendo en el país, en las provincias, pero obviamente si no tienen recursos, porque con 50,000 pesos obviamente no van a poder. Eso lo gastó Pero un que- funcionario nada más de gasolina al mes. No, entonces, recuérdate la el que gastó, fundación- ¿cuántos millones que gastó en un restaurante de Dubái? Sí, nada más en vino, hasta Pero- de $1,500 una botella de vino, carajo. Que por eso es que yo me incomodo. Una persona de República Dominicana. Más Entonces, de 8 ese millones de tipo de pesos pagó acciones, en un una restaurante de fundación, Dubái. sí, En sí. una sentada, 5 personas. Está bien. Ay. Y una Ay, Dios, sugerencia parece. quizá que yo pudiera hacer en ese sentido es, si se pudiera elaborar un proyecto de ley para que algunos diputados y diputadas y senadores lo lleven al Congreso, porque, por ejemplo, ahí hay unos fondos de fundaciones que se están entregando todos los años en el presupuesto nacional, Sí. y este es un tema que le confiere al Ministerio de Educación, Claro, a Salud, a Pública, Salud. a todo, al ayuntamiento, a todo el mundo, o sea, pero yo creo que sí, que si sensibilizamos el tema. Yo estoy seguro, por ejemplo, si el presidente o la primera dama quizás no tienen conocimiento de una buena propuesta, porque estos son temas sensibles. Y como es un tema sensible, yo creo que sí que cala. Así Sí. es. Cala. Estamos al final del programa ya y me gustaría que Odil pudiera darle un mensaje a las familias que de alguna u otra manera tienen que lidiar con personas que tienen discapacidad, porque todavía vivimos en una cultura en la que la propia familia en ocasiones intenta tapar la realidad y no le Sí, gusta sí, dar sí, a sí. conocer eso. Sí. Creo que tú dijiste algo muy clave, es que si no lo conozco no puedo amarlo. Vamos con un mensaje Sí. para esas que dé su familias. la dirección, si es posible. sí. Bueno, yo siempre digo que la inclusión empieza en el corazón de nosotros. Así Y es. los padres somos los que tenemos que dar ese paso, porque muchas veces queremos incluirlo, pero no lo llevamos a un cumpleaños, ni llevamos a ninguna actividad familiar, entonces ahí no lo incluimos. Ni quieres que te lo mires. Exactamente. Yo le siempre digo a las familias, tienen que, primero, a nosotros que nos duele, usted tiene que hablar de autismo, hable de autismo, que mientras más usted habla, más la persona conoce la condición de su hijo, y que crea en la capacidad y en la habilidad que tiene ese niño, y enfóquese en eso, desarrolle esas habilidades, porque a veces nos enfocamos en lo que no sabe hacer, y ahí entonces nos volvemos locos. Entonces hay que ponerse en la capacidad que tiene ese niño, ese joven, y desarrollarla. Yo creo que los chicos tuyos están por ahí en una foto. Ya nos vamos a despedirnos con eso, porque son dos chicos maravillosos y además ellos han generado también toda una red de jovencitos que van a la par con ellos, que son maravillosos. Ahí están los chicos celebrando el 15 aniversario. Mira al Diego. Trabajando Ahí ya está Diego. Ya está trabajando En una Diego. empresa, Oigan, sí. qué bien, qué maravilla. Eso es inclusión. Hemos llegado al final. Gracias. Ay, yo quería cerrar con un tema de Navidad, pero vaya, ya está bien. Después. Gracias, amigas y amigos de su mundo con La el dirección, pueblo. los los Sí, contactos. bueno, pues nos pueden localizar en el 809-595-3163. Estamos en el sector de San Jerónimo, a su orden. Fundación Manos Unidas por el Autismo. Y ustedes, amigos y amigas, que siempre están conectados a través de este multimedio Su Mundo, le agradecemos su sintonía y sigan en el 101 de Claro, en el 1101 HD, en todas las plataformas nacionales nuestras, en más de 40 cables a nivel nacional. De manera que, Señores, gracias. buen fin de semana. Gracias por la sintonía.